¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo video en donde vamos a continuar resolviendo ejercicios de Excel. En este caso vamos a quitar un elemento de una celda en una tabla. Estos elementos van a ser particularmente del tipo texto. Vamos con el enunciado del problema. El problema nos dice lo siguiente. Considérese la siguiente tabla que se encuentra en la hoja 2 del archivo de ejercicios. Podemos observar que esta tabla tiene dos columnas, una de las cuales tiene texto, en el cual vienen algunos nombres de los estados, junto con una clave como 01, 02 y así. Y también tenemos otra columna que denota la población. Podemos observar, por ejemplo, 1.425.607 personas y así sucesivamente. El problema nos dice que eliminemos, mediante el uso de fórmulas, los primeros tres caracteres de la primera columna, relativos a los números y espacios en blanco. Es decir, queremos quitar los primeros tres caracteres que aparecen en cada una de estas celdas. Por ejemplo, en la primera tenemos 01 y después un espacio y el nombre Aguascalientes. En la segunda tenemos 02, otro espacio y después Baja California y así sucesivamente. Por ejemplo, para la primera celda tendríamos que el texto 01 Aguascalientes queremos que se transforme simplemente a Aguascalientes. Es decir, remover estos tres caracteres que están al inicio de esta celda. Esto último lo podemos hacer de varias formas en Excel. En este video, sin embargo, vamos a ver un método utilizando la función sustituir. Pasemos a nuestra hoja de cálculo. Como podemos observar, tenemos las dos columnas que habíamos descrito antes. En esta tenemos los nombres de los estados, antecedidos por dos dígitos y un espacio en blanco. Y aquí también tenemos números que se relacionan con la población que contienen cada uno de estos estados. Lo que deseamos entonces, y como dijimos hace un momento, es quitar justamente esos caracteres que aparecen al inicio. La primera estrategia que podemos aplicar es quitar los elementos de manera manual. En pocas palabras, doy doble clic y voy quitando esos caracteres que no deseo que aparezcan. Sin embargo, cuando tenemos un volumen de datos considerable, esto puede ser totalmente impráctico. Si tuviéramos 10.000 entradas, por ejemplo, sería difícil estarlo haciendo de manera manual. Lo puedes hacer, sin embargo te vas a tardar horas. La idea es poder construir una función a través de las fórmulas de Excel para que esto se pueda hacer de manera relativamente sencilla y automática. Lo que vamos a hacer entonces es ocupar una función que se llama sustituir. Vamos a dar zoom a Excel para que podamos verlo de manera más adecuada. La función sustituir, como su nombre lo indica, va a sustituir elementos que tengamos en una celda. En cuanto pongo igual y la palabra sus, me va a aparecer la referencia o la sugerencia de dicha función. Como ustedes pueden observar, nos aparece también otra que después vamos a analizar. Según la definición que nos da Excel, dice reemplazar el texto existente con texto nuevo en una cadena. Entonces, cuando se refiere a cadena, por lo regular se refiere a una cadena de texto. Vamos a ver cómo la utilizamos. Ponemos entonces sustituir y ahora, en cuanto ponemos el paréntesis, Excel nos va a recomendar o nos va a sugerir cuáles son los elementos que necesitamos utilizar. Esto es algo bastante útil en Excel porque te ayuda a recordar los elementos que es necesario introducir. Tenemos que la primera entrada de nuestra función tiene que ser el texto. Después vamos a poner el texto original, es decir, aquello que queremos retirar de nuestro texto que tenemos, y posteriormente un texto nuevo. Finalmente tenemos una opción que aparece entre corchetes, es decir, una opción que podemos o no poner que tiene el número de repeticiones. Estos primeros tres elementos, como no aparecen entre corchetes, es necesario especificarlos sí o sí. Los elementos que aparecen como este al final y que tienen estos elementos que son corchetes, podemos ponerlos o no, es decir, son optativos. Habiendo explicado lo anterior, vamos a poner esta función a nuestra primera celda. Por lo tanto, voy a seleccionar esta celda que es la C4 en donde viene el nombre de 01 Aguascalientes. Después voy a poner una coma y a continuación voy a abrir comillas. Esto es importante para que podamos quitar como tal un espacio o una parte de la cadena de texto. También podemos poner números como tal, pero esto puede traer dificultades como vamos a ver en un momento. Entonces voy a poner 01 y un espacio y voy a cerrar las comillas. Esto va a hacer justamente que nos quite estos primeros tres caracteres. Posteriormente voy a poner una coma y ahora, ¿cuál es el texto nuevo por el cual deseo reemplazar estos tres caracteres? En nuestro caso, como no deseamos que aparezca, este texto nuevo puede ser simplemente unas comillas que vamos a escribir de manera seguida, tal y como aparece en la pantalla, y vamos a poner, o más bien, y no vamos a poner ningún espacio entre ellas, es decir, vamos a poner comillas pegadas para denotar que no va a haber nada por lo cual vamos a reemplazar este texto original.
Por lo tanto, esta cadena que teníamos originalmente de texto, estos 3 caracteres, van a ser reemplazados por nada. Finalmente, como mencionamos hace un momento, el último argumento puede o no especificarse. En nuestro caso no lo vamos a especificar y vamos a cerrar el paréntesis. Al dar Enter, ustedes pueden observar que la palabra Aguascalientes ya aparece y que estos 3 caracteres ya han sido removidos o, hablando formalmente, han sido sustituidos. Si bien este primer ejemplo nos permite entender cómo es que funciona la instrucción sustituir, la realidad es que no nos va a servir mucho para nuestro problema, porque estar quitando los elementos de esta forma va a ser igual de lento o inclusive más lento que hacerlo de manera manual. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que pensar una forma en la que podamos quitar los elementos de manera automática. Para ello, vamos a analizar lo siguiente. Podemos observar que los elementos que deseamos quitar siguen un patrón, es decir, están en secuencia. Tenemos 0, 1, 0, 2 y así continúan hasta el valor de 32 que corresponde al estado de Zacatecas. Entonces, tenemos que pensar una forma en la que podamos crear una columna en la cual estos valores que deseamos quitar aparezcan de manera automática, a pesar de que se necesiten una o dos columnas. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos analizar que desde 0,1 hasta 0,9 tienen un patrón, comienzan en 0 y después siguen por un número. Entonces, un primer filtro o una primera sustitución podría ser quitar en primer lugar este elemento 0, porque todos estos comienzan desde 0. Posteriormente podemos crear una columna en la cual podamos poner los elementos 1, 2 hasta el 9 y también quitarlos. Finalmente solamente tendríamos que quitar el espacio, es decir, este elemento que continúa estando entre los valores numéricos y después el texto. Vamos a hacerlo de la siguiente forma entonces. Me voy a posicionar en la columna H4 y voy a poner igual, sustituir, y vamos a aplicar entonces a esta celda, vamos a poner una coma y ahora voy a poner entre comillas el 0, simplemente el 0, cierro las comillas, después voy a poner otra vez la coma y voy a poner dobles comillas que están juntas, lo que indica que vamos a quitar este elemento, en otras palabras que lo vamos a sustituir por nada. Cerramos entonces el paréntesis y damos Enter y podemos observar que hemos quitado el 0 en dicha celda. Ahora, esta forma en la que lo hemos hecho es dinámica hasta cierto punto, porque cuando yo doy doble clic podemos observar que la función va a depender de la celda. Aún más, si yo arrastro esta fórmula que acabo de poner, este valor que aparece aquí, que es el relativo a la celda, se va a ir actualizando. En pocas palabras, va a ir tomando las celdas que están debajo conforme yo vaya arrastrando la fórmula, tal como lo voy a hacer en unos momentos. Vamos a dar entonces Enter, y lo que vamos a hacer es posicionarnos nuevamente en esta celda, y cuando aparezca un pequeño recuadro en la parte inferior derecha, vamos a dar clic izquierdo sobre él y lo vamos a arrastrar. En pocas palabras, me posiciono aquí, y en este recuadro, una vez que cambia el mouse para ponerlo como una especie de cruz, doy clic izquierdo y lo arrastro. Vamos a arrastrarlo hasta donde está la celda H12 que corresponde a 09 de Ciudad de México. Cuando lo doy, ustedes van a poder observar que hemos quitado el elemento 0 en cada una de estas celdas tal y como deseábamos al inicio. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Podemos observar que luego de esta operación, las celdas que hemos obtenido ya tienen un formato más homogéneo o más parecido al resto de las celdas. En pocas palabras, pueden observar que las celdas ya comienzan con un número sin un 0, y esto se parece mucho al resto de las celdas que aparecen de este lado. Por ejemplo, 10, 11, 12 y así para el resto de los estados. Podríamos decir de cierta forma que hemos aplicado entonces un primer filtro. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es copiar el resto de celdas. Voy a seleccionar donde dice Durango y me voy hasta donde dice Zacatecas. Damos control C, me posiciono aquí y damos control V. Entonces, esta nueva columna que hemos creado aquí en H va a tener un formato más uniforme a diferencia del anterior, que como dijimos comenzaba en 0 y esto traía ciertas dificultades. Así ya estamos en condiciones de aplicar un segundo filtro con la función sustituir. Para eso vamos a crear en esta columna J una serie de números. Voy a poner 1, 2 y una vez escrito estos dos, tal y como lo mencionó Sergio en la clase, basta con seleccionarlos y ya que estén seleccionados voy a arrastrar el icono que aparece en la parte inferior derecha de la celda. Al hacerlo se van a generar los números de manera consecutiva. Vamos a llegar hasta donde dice 32, soltamos y aparecen justamente los números que hemos dicho. Apliquemos entonces nuestro segundo filtro. Para eso me voy a posicionar en la columna K, voy a poner igual, vamos a poner nuevamente la instrucción sustituir, vamos a abrir paréntesis, vamos a seleccionar la columna H
o los elementos de la columna H. Vamos a desplazarnos. Vamos a poner una coma y ahora voy a quitar el elemento que aparece al inicio de esa columna, que son estos números. Por lo tanto, voy a seleccionar la columna J. Pueden observar que a diferencia del ejemplo anterior en donde solamente habíamos quitado el 0, ahora también la segunda entrada de nuestra función sustituir viene a ser dinámica. En pocas palabras, tanto esta como esta se van a ir actualizando conforme yo vaya desplazando el clic una vez que ponga Enter a mi fórmula. Voy a poner una coma nuevamente, voy a cerrar las comillas, o voy a poner las comillas cerradas más bien, cerramos el paréntesis y damos Enter. Al hacerlo podemos ver que ya ha desaparecido el número 1 de la entrada de Aguascalientes. Lo que voy a hacer a continuación, tal como dije hace un momento, es dar clic izquierdo aquí y arrastrar esta celda para que la fórmula se vaya actualizando para los siguientes campos. Entonces doy clic, me desplazo y llego justamente hasta 32, que está Zacatecas. Podemos observar que ya se han quitado todos los números, pero que aún no hemos terminado, porque justamente sigue apareciendo el espacio en blanco a pesar de que no se pueda ver a simple vista. Ahí está. Este elemento también tenemos que quitarlo según las instrucciones del problema. Sin embargo, este último filtro es quizá el más sencillo de todos, porque tenemos que quitar únicamente un espacio en blanco que es común. En pocas palabras, solo tenemos que actualizar la primera entrada de nuestra función sustituir. Vamos a hacerlo. Me voy a desplazar de este lado, me voy a poner en la columna M, vamos a poner igual, sustituir, volvemos a seleccionar la celda, ponemos una coma y ahora abrimos comillas, damos un espacio en blanco, cerramos comillas, ponemos nuevamente una coma, ponemos comillas juntas para denotar que vamos a sustituir ese espacio en blanco por nada y cierro los paréntesis. Damos Enter y pueden observar que justamente ya hemos quitado el espacio en blanco. Seleccionamos los elementos, los arrastramos y listo. Hemos podido aplicar este último filtro que nos permite terminar con nuestro problema. Ahora bien, hay algunos elementos que también han modificado el texto y que quizá no sean deseables. Por ejemplo, puedes observar que el espacio que había entre Baja y California ha sido removido. En pocas palabras, cuando nosotros quitamos el espacio en blanco que estaba al inicio, en realidad estamos quitando todo espacio en blanco que aparece en la celda, no solamente el que está en el inicio. Por eso, también Baja California Sur, puedes observar que el texto se ha compactado. En pocas palabras, se han quitado los espacios que había dentro de la cadena de texto original. Esto no puede ser deseable en algunos casos y por lo tanto, más adelante vamos a ver un método más eficiente para quitar estos tres elementos de manera sencilla y que de hecho no necesita tantos filtros como ha sucedido en este caso con la función sustituir. Sin embargo, la finalidad de este ejercicio era observar algunas aplicaciones de la función sustituir, pero más adelante, como mencionamos hace un momento, vamos a ver un método más eficiente de realizar esta misma acción y que de hecho no introduce elementos indeseados como quitar los espacios entre el texto. Y con esto llegamos al fin de nuestro ejercicio. Recuerda que puedes suscribirte a este canal y de esta manera apoyas la iniciativa que un servidor junto con otros investigadores está realizando para divulgar y difundir el conocimiento. Te agradecemos que hayas visto este video y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.